Acompáñenme a hacer una oración. Gracias, Padre, te damos por este día, Señor, por este tiempo, Señor, porque podamos reunirnos, Señor, para invocar tu nombre, Señor, para levantar oraciones, Señor, para adorarte y glorificarte, Señor, para ofrendar, para diezmar también, Señor, para que tu reino sea extendido, Señor, y también, Señor, para que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú obres en cada uno de los corazones que aquí estamos, Señor, incluyendo el mío, Señor, porque tú quieres, Señor, hablar a nuestro corazón, Señor, y yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, se acomode, Señor, que las personas reciban, mis hermanos reciban tu palabra, Señor, de todo su corazón y anhelo, Señor, y sean edificados, Señor, para tu honra y para tu gloria y para crecimiento de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos. Pues el tema que quiero tocar es a manera de pregunta y le puse Dios nos prueba, ¿verdad? Entonces, como introducción, cada uno de nosotros, hermanos, a lo largo de nuestra carrera cristiana hemos experimentado algunas crisis. Algunos hemos experimentado crisis de salud, puede ser en nuestra persona o puede ser en nuestra familia, un amigo muy cercano, y eso trae aflicción al corazón de las personas. Algunos pueden tener alguna crisis emocional, ¿verdad? Algunos pueden estar pasando por alguna crisis financiera, hermanos, que a veces falta el dinero, ¿verdad? Hay necesidades que cubrir, y más cuando somos padres, cuando tenemos que cubrir algunos gastos para nuestros hijos, siendo nosotros el principal proveedor de nuestra familia, pues como que no nomás la crisis se hace financiera, sino que también a veces emocional, porque queriendo nosotros proveer para lo que es necesario para nuestro hogar, pues nos vemos a veces pues amarrados de manos, se pudiera decir, porque tenemos algún problema financiero, y eso aún que en ocasiones, o más bien aún que las personas pues le echamos ganas, se pudiera decir. O sea, hay gente y hay cristianos que, pero hermano, es que he buscado trabajo o tengo algún trabajo, pero no me ha alcanzado porque han venido esa crisis financiera a ti, ¿verdad? Y a tu familia. Algunos han tenido crisis laborales y quizás algunos la están padeciendo ahorita, ¿verdad? Falta de trabajo o falta de un mejor empleo. Y muy común, hermanos, algunas crisis familiares, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que en ocasiones hay rebeldía dentro de los hijos, puede ser, o hay simplemente problemas de cualquier índole que usted puede recordar y puede saber todo lo que ha pasado, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Ahorita comentaba Triana con este canto, ¿verdad? Muy bonito. Es como, ¿cómo veniste a Cristo, verdad? Algunos dicen, pues yo soy de cuna cristiana, y aún los que son de cuna cristiana, pues tienen su tiempo en el cual pues deben tomar la decisión de seguir al Señor. Algunos ya habíamos recorrido algo, ¿verdad? Del mundo, y probamos de la maldad y de todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, pero cuando venimos a Cristo, hermanos, pensamos en ocasiones que todo va a estar muy bien. O sea, al decir todo está muy bien es que no va a haber ningún problema y que siempre estaremos, ahora sí que victoria tras victoria, de esa manera, como que no te pasa ni una enfermedad, no te pasa ni una crisis económica, como lo expliqué al principio. Nunca pierdes el empleo, tus hijos siempre están en sujeción, el dinero siempre alcanza, y ahora sí que ni el carro se te poncha, ¿verdad? O sea, nada malo para el cristiano, y no es así, ¿verdad? La vida no es sencilla, la vida está llena de complicaciones y de problemas. Esto aunado, hermanos, que estamos viviendo en una sociedad que no tiene unos valores que son correctos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Es una sociedad llena de valores torcidos y también llena de maldad.
Pero dentro de este entorno, hermanos, podemos ver cómo un cristiano puede empezar a superar todas estas pruebas, de acuerdo en la cual te puedas encontrar, hermano, o si haces memoria de cuál el Señor ya te ha sacado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque tanto al cristiano como al no cristiano va a tener problemas, ¿verdad? Va a tener aflicciones, va a tener un montón de cosas. La diferencia es que nosotros tenemos a un Dios que Él nos puede ayudar y Él nos fortalece en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, las pruebas en la vida de un cristiano traen aflicción, hermanos. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué si traen sufrimiento, Dios las permite en nuestras vidas? Acompáñame, hermano, a abrir Santiago capítulo 1, verso 2, por favor. Santiago 1, verso 2 dice, todos casi lo tienen, sí, si no por ahí nos van alcanzando. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Verdad? La palabra de Dios nos enseña y nos anima, ¿verdad? Es un poco como podemos decir que hasta contradictorio pudiera ser por nuestra capacidad de comprensión en las cosas espirituales, pero el Señor pues nos ordena, ¿verdad? En lo que tenemos que ir comportándonos. ¿Por qué tenemos que tener gozo, hermano, en las pruebas? ¿A quién de aquí, y es una pregunta abierta, ¿a quién de aquí, hermanos, les gusta sufrir? A ver, levante la mano. Nadie, ¿verdad? A mí tampoco. De hecho, hay tantas cosas que facilitan la vida, ¿verdad? En los empleos que cada uno desarrolla, en las actividades económicas, usted puede ver que la tecnología puede ayudarle, ¿verdad? Por decir, ahorita en el asunto de este mensaje, yo lo pude capturar aquí en el iPad, ¿verdad? Pero si estamos hablando de hace 50 años, pues quizás tenía que ser en la máquina de escribir, ¿no? Y pues ya muchos no, o manuscrito, ¿no? También. Entonces, en el caso de mi negocio, por decir que saben que nos dedicamos a la elaboración de chorizo, ¿verdad? Pues antes se hacía yo escucho personas ya mayores que dicen, no, es que en mi pueblo lo hacíamos a puro cuchillo, ¿verdad? A puro partir así la carne, no, hombre. Pues ya existen pues ahorita los molinos y muchas cosas, ¿verdad? Pero el detalle, hermanos, es que a nadie le gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta que me duela la cabeza. A veces que me duelen las cervicales, ¿verdad? O algunas otras cosas, ¿verdad? Que conforme pasarán los años, pues se seguirán acumulando, ¿verdad? A nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, ¿por qué dice la palabra de Dios que tengamos por sumo gozo? El asunto es que no es que Dios se ensañe con el sufrimiento para con nosotros, sino que hay algo detrás de esto. Es el propósito que Dios tiene. Que detrás de un sufrimiento, detrás de una aflicción, hermano, está el Señor que nos quiere enseñar algo o que quiere hacer algo en nuestro carácter o en nuestra vida. El Señor requiere que nosotros como creyentes, hermanos, como cristianos, seamos más resistentes. ¿Resistentes a qué, hermanos? Resistentes posiblemente al dolor físico. Resistentes a que no con cualquier cosita, pues queramos tirar la toalla, ¿verdad? Como dicen. En este proceso, hermano, de sufrimiento y aflicción, nosotros vamos a sufrir, nos va a doler, ¿verdad? Pero esto va a producir paciencia para que nosotros pueda forjar un carácter cristiano más entero, ¿verdad? Y podamos funcionar más correctamente de acuerdo a lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros.
Por eso, hermanos, el sufrimiento y la aflicción para cada uno de nosotros es distinto. A mí me llega de una manera, ¿verdad? A otro hermano le llega de otra manera, pero el Señor tiene propósitos distintos para cada uno de nosotros. Y es necesario, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, podamos pasar estas pruebas. Y la manera de pasarla, hermano, no es, ¿verdad?, con una confesión positiva, no es con algún ritual, es tomado de la mano del Señor Jesucristo. Es la única manera. Cada uno tendrá su historia, hermanos, de cómo conoció al Señor. Pero brevemente, solo quiero hacer un paréntesis. Cuando yo conozco al Señor Jesucristo, yo no estaba en la mejor situación emocional, ni de familia, ni de un montón de cosas que traía, ¿verdad? Y si contara mi testimonio, hermanos, a comparación de testimonios en los cuales la gente por ahí dice, ¿verdad?, no, es un testimonio bien tremendo. Es más normal que, igual a lo mejor que el de usted, ¿verdad? O muy así, insignificante. Pero para mí, hermanos, cuando Jesucristo llega a mi vida, yo puedo experimentar que Él me empieza a sacar de muchas cosas emocionales, ¿verdad? Ahorita lo entiendo, hace más de 20 y tantos años no se oía mucho de eso, pero podemos haber experimentado episodios de depresión que solamente lo identificábamos como soledad o como alguna tristeza, pero sabemos de dónde Dios nos sacó y sabemos qué se sienten esas cosas tan feas y cómo el Señor nos sacó de ese, pues ahora sí que dice la Biblia, ¿verdad?, del pozo cenagoso, así de lo más enlodado. Y pudiéramos decir, ¿verdad?, que casi, bueno, no casi, nos sacó de la letrina, ¿verdad, hermanos? De ahí de donde se deposita todo, ¿verdad? Lo del WC, que antes se usaban las fosas sépticas, ¿verdad? Entonces, hermanos, en Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6. Lo voy leyendo, ahí nos alcanzan, hermanos, porque el pastor me dijo solamente 25 o 30 minutos, así que no quiero ser desobediente, ¿verdad? Cuando mucho a lo mejor nos podemos extender 5, pero no tanto. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Ok, quiero hacer, antes de leer este texto, el apóstol Pedro, hermanos, está hablando, ustedes ya lo han leído, está hablando de cómo el Señor nos ha salvado, empieza a decir todo lo que nos espera con el Señor y todo lo que es incorruptible y Él nos ha salvado y todas estas cosas grandiosas, ¿verdad? Y dicen, lo cual ustedes se alegran, mira todo lo que esperas en el Señor, su esperanza y todo, pero sigue lo mero bueno, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, dice que si es necesario, ¿verdad?, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, así como cristianos, hermano, así como sabiendo que tenemos un Dios de amor, ¿verdad? Pero la aflicción no es porque Dios no nos ame, es porque hay un propósito detrás de todo esto, ¿verdad? Dios probará nuestra fe, hermanos, y esto incluye en el paquete la aflicción y el sufrimiento. Aquí lo bueno, hermanos, es que aunque haya aflicción, hay tribulación, hay prueba, hay cosas que posiblemente nos están golpeando, el Señor nos ayuda. De la mano del Señor, hermanos, podemos salir adelante y Él es el que nos ayuda, ¿verdad? Es necesario pasar por las pruebas. Si bien es necesario ser probados, el propósito es de que pasemos las pruebas, ¿verdad? El apóstol Pablo está animando, en una porción que vamos a leer de la Biblia, está animando a los discípulos a que se mantengan firmes y puedan superar las pruebas. Esto lo hace después de una golpiza que le dieron, que la Escritura dice que aquellos que lo golpearon
dice que pensaron que estaba muerto y lo arrastraron a las afueras de la ciudad y ahí lo dejaron pensando que estaba muerto. No fueron unos coscorrones, unos así, como decimos, ¿verdad? Unos sopapos, ¿verdad? O sea, fue una golpiza, hermanos, de tal manera que lo consideraban muerto. Imagínense, hermanos, esa escena. Al que casi matan, ahora está animando a los discípulos, ¿verdad? Que los discípulos pueden encontrarse amedrentados en aquel tiempo, temerosos, abrumados, ¿verdad? Después de haber visto cómo el apóstol Pablo, pues casi lo mataban o lo vieron, fueron a buscarlo y no, sí está vivo, ¿verdad? Yo creo que así dijeron. Hermanos, ¿qué pasaba? Pónganse en esta visualización que es esta iglesia y un domingo así muy de avivamiento, hay bautismos, ¿verdad? Incluso hay sanidades, un mensaje así muy poderoso de parte del pastor, muy edificante. Y resulta ser, hermanos, que le ponen una golpiza al hermano Gonzalo, ¿verdad? Entonces, después de todo eso que ya estuvimos en el instituto y bien animados y todo, y nos enteramos que entre los cañaverales tiraron al hermano Gonzalo, ahí vamos a ver a nuestro pastor, ¿verdad? Al que siempre nos trae la palabra. Entonces, imagínense, hermano, cómo iban a estar ustedes, cómo iba a estar yo. Pues así como que, ay, sí sobrevivió el hermano, ¿verdad? Vengas, hermano. Entonces, el apóstol Pablo, en este caso estamos ejemplificando esa escena como si fuera nuestro pastor Gonzalo, ¿verdad? ¿Qué podía estar escuchando? No, hermano, si a usted le pasó eso, que está bien cerca de Dios, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Verdad? Si eso le pasó a usted, hermano, ¿cómo el diablo lo agarró? Imagínense a mí, que no, pues ¿quién soy yo? Porque esos pensamientos pudieron haber existido, hermanos. Por ahí algunos nuevos convertidos a lo mejor dirían, hermano Gonzalo, yo los conozco quiénes fueron y ahorita vamos a ir y los vamos a buscar. No sabemos, hermanos, la Biblia no especifica en esta parte, pero sí pudo haber habido ese tipo de comentarios. Algunos otros dijeron, no, hombre, si eso le pasó a él, yo mejor me voy, deserto de aquí. Pudo haber existido, ¿por qué, hermanos? Porque en Hechos 14:22, vamos a correr un poquito más, hermano, ahí me alcanzan, si lo quieren buscar está bien. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice que confirmando los ánimos de los discípulos. Eso quiere decir, hermanos, que los discípulos estaban por ningún lado. Como les comento, algunos enojados, algunos con miedo, ¿verdad? Algunos desilusionados y algunos pensando, pues si Dios no lo cuidó a él, entonces ¿qué tipo de Dios estamos confiando? Pudo haber habido todo ese tipo de comentarios, hermanos. Pero el apóstol Pablo, así como estaba, o sea, no estaba raspado, hermano. La Biblia dice que casi lo dieron por muerto. Nomás imagínense. Cuando he visto ustedes esas imágenes que han querido linchar a una persona, usted ha visto esas imágenes, ¿cómo es? ¿Verdad? Ahora, para darlo por muerto es que sí fue muy intenso, ¿verdad? Todos los golpes que pudo haber obtenido. Y se levanta como un hombre de Dios, el apóstol Pablo, confirma el ánimo de los discípulos y les dice, cálmense, hermanos, tranquilo. Usted que es muy violento, bájele, hermano. Vamos a sufrir por el evangelio. Usted que está bien agüitado y ya quiere desertar de la iglesia, véngase para acá, hermano. Es necesario, ¿verdad? Es necesario que pasemos por estas tribulaciones para que entremos en el reino de Dios. Entonces, más, hermano, nosotros vemos aquí lo que está explicando el apóstol Pablo, pero visualícese usted ahí. O sea, todo por ningún lado y esas palabras de aguerrido que era el apóstol Pablo, ¿verdad? Por gracia de Dios, porque Dios así lo había fortalecido, no porque el apóstol Pablo fuera
fuera superhombre, sino porque el Señor le daba fortaleza y el Espíritu Santo le mostraba qué tenía que hacer, hermanos. Y anima a los hermanos, no se me deserten, hermanos, échenle ganas, aquí estamos, hay pruebas, vamos adelante. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17, si quieren nomás anótelo, refiere a la tribulación como momentánea. Pero cuando estamos en tribulación, hermanos, y cuando estamos en aflicción, para cada uno de nosotros no vemos que es momentánea. No la vemos que es pequeña, la vemos muy grande y a veces casi hasta pues insuperable o muy difícil, ¿verdad? Muy difícil de poder superarla. Pero el apóstol Pablo dice así, ¿verdad? Porque esta leve tribulación, o sea, pequeña tribulación, y aparte es muy pequeña, muy corta, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Está diciendo el apóstol Pablo, mira todo lo que me han hecho, todo lo que he padecido, como nos han explicado en la escuela dominical, todo lo que pasó. Y todas las pruebas que había tenido el apóstol Pablo y las enseñanzas aquí de nuestros hermanos y del pastor. Y conocemos la historia del apóstol Pablo. Y él dice, breve, es leve y es momentánea esta tribulación. No me importa lo que me ha pasado, sino me está importando lo que hay adelante, que es el supremo llamamiento del Señor Jesucristo y es mi redención cuando esté yo con Él, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hermanos, también fue probado y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Escritura en Mateo 26:38 nos dice, entonces Jesús les dijo, ¿a quién? A sus discípulos, cuando ya Él estaba a punto de morir, ¿verdad? Que iba a ser entregado. Dice, mi alma está muy triste. Está hablando el Señor Jesucristo en su parte de humanidad, hermanos. El Señor Jesucristo se sintió triste, ¿verdad? Dice que triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Tenía una necesidad, hermanos, de que alguien lo fortaleciera en la oración, porque después le reprochan, ni siquiera una sola hora han podido orar y velar conmigo. Entonces él en su humanidad necesitaba eso, ¿verdad? Porque sentía pues que iba a estar alejado del Padre. Yendo un poco adelante, está hablando cuando Jesús ora, dice, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía, hermanos, a qué venía aquí, a morir por nuestros pecados. Pero era tan fuerte la presión y en parte de su humanidad dice, híjole, si pudiera pasar la prueba, pero Padre, adelante y la paso, porque él sabía que no podía brincarlo, porque para eso vino. Pero aún, hermanos, el Señor Jesucristo en su humanidad sintió eso. ¿Te has sentido triste, hermanos? ¿Te has sentido que necesitas el apoyo de tus hermanos? Hermano, ayúdame a orar. ¿Por qué? Porque ya no puedo, porque es muy pesada la presión, porque es muy pesado mi problema. Y solamente muchas veces Dios lo sabe y tú también, ¿verdad? Pero esa es una necesidad, hermanos, de sentirnos fortalecidos. Por eso es la congregación. Si no, cada quien puede leer su Biblia en su casa y orar también, porque tenemos acceso al Señor, ¿verdad? Pero para eso es la iglesia, para apoyarnos, ¿verdad? En Isaías 41:9, hermanos. Esto es para el pueblo de Israel, pero nosotros tomamos esas promesas, dices, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. En el verso 10, hermanos, nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, esta palabra es para aquel que ha tenido temor. Es para aquel que se ha sentido que desmaya,
en esa aflicción, en esa prueba tan fuerte. Esta palabra del Señor es para aquel que necesita ayuda del Señor. Y también para el que necesita que el Señor lo sustente. Para eso es esta palabra. Esta palabra es para ti, hermano, si tú has tenido miedo, si has desmayado, si te hace falta ayuda del Señor y si hace falta que el Señor te sustente. ¿Por qué? Porque solos no vamos a poder, ¿verdad? El Señor siempre nos ayudará y siempre nos sustentará. Y hermano, todo lo que nosotros pudiéramos sentir, ¿verdad? En ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de prueba, que tú sabes, hermano, si todavía estás en esa prueba o ya la has pasado. Pero yo nomás te recuerdo, hermano, que hagas memoria de otras pruebas que has pasado con la ayuda del Señor. Y el Señor, hermanos, así como te sacó antes, dice su palabra que también te sacará. ¿En qué condiciones, hermanos? No lo sabemos porque Dios tiene sus planes, pero de que nos va a sacar con un propósito y con mejor carácter cristiano lo hará. El Señor, hermanos, dice su palabra en Juan 16, 33, y si lo puede buscar ese, porfa. Dieciséis, 33. Dice, casi, ok, los espero tantito. Previamente el Señor Jesucristo está instruyendo a sus discípulos y es importante, hermanos, que sepamos, ¿verdad? Que puede haber aflicción y puede haber tribulación y eso no quiere decir que el Señor te haya abandonado, porque la misma Escritura sustenta que vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulación, hermanos, vamos a tener aflicción, vamos a sufrir. Como el canto del alfarero, lo han cantado en la femenil, se los he escuchado, ¿verdad? Entonces, a veces al Señor, hermano, no le gustamos cómo somos, no le gustamos la forma que estamos tomando, la manera que nos estamos comportando, y somos imperfectos, hermano, pero eso, el alfarero, pues a lo mejor vuelve a agarrar el barro, ¿verdad? Y le pone poquita más agüita y le sigue dando vuelta para que nos siga formando. Y eso dice que nos va a doler. Pero gracias a Dios, hermano, que el Señor no nos deja así. Que nos cambie, hermanos, y que lo más importante para el Señor es nuestra salvación, porque el Señor nos puede dejar sin sufrimiento, hermanos. Pero yo prefiero que el Señor forme carácter en mí y me ayude y me dé gracia, ¿verdad?, para seguir. Lo leo, hermano, dice 16:33 de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Hermano, esta palabra es, mira, yo ya recorrí ese camino, está diciendo el Señor Jesús. Yo ya pasé por todo eso, yo ya acá estoy, en la gloria, ¿verdad? Entonces nada más recuerda que sí vas a tener aflicción. El mismo Señor Jesucristo nos lo dice, pero también nos da una promesa y dice, tú confía, porque yo ya he vencido al mundo. Y eso quiere decir, hermanos, que con la ayuda del Señor también nosotros venceremos el mundo, ¿verdad, hermano? Esta palabra, hermanos, espero que sea de ánimo para ustedes y que recuerden, si no están en aflicción ni en prueba, que recuerden cuando estén, hermanos. Sujétense de la mano del Señor y el Señor los va a ayudar, hermanos. Aún no veas la salida, aún veas pura neblina, el Señor te va a sacar, hermanos, porque esa es su promesa. Pero nada más Él, hermano. No son consejos, no es autosuficiencia, es el Señor Jesucristo y es su poder, ¿verdad? Espero, hermanos, que esta palabra les llene, ¿verdad? Y sea para ustedes. Acompáñenme, hermanos, a hacer una oración para terminar y despedir. Y si sabes, hermano, ahorita vamos a hacer una oración especial, que algún hermano tuyo, ¿verdad?,
de aquí de la congregación, algún familiar, está en alguna prueba, algún conflicto, cuestiones de salud o de lo que sea, en este momento es el tiempo para orar, hermanos. Dejaré un poquito de tiempo y haga eso, aunque yo esté orando por algunas otras cosas, usted ore por su hermano que tiene necesidad, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y gracias, Señor, porque aunque haya pruebas, haya aflicción, Señor, haya tribulación, tu gracia estará con nosotros y tú nos ayudarás siempre. Yo te pido de manera especial cada uno de mis hermanos de esta congregación, Señor, que tú les bendigas y obres, Señor, y les ayudes, Señor, y les fortalezcas, Señor. Si alguno está pasando por pruebas, Señor, por tribulación, yo te pido que tú lo fortalezcas, que tú le bendigas, Señor, que tú le ayudes, Señor. Si ve que esto es tan grande que no lo puede pasar, Señor, sabemos que gracias a ti podemos pasar y podemos superar muchas cosas de tu mano, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Trae sanidad a aquellos que lo necesitan, Señor. Trae trabajo, Señor, a aquellos que también, Señor, han carecido de él. O aún, Señor, una mejoría dentro de sus ingresos, Señor. Ayuda a poner orden en las familias, Señor, cuando hay rebeldía, cuando hay rispidez, Señor, cuando hay falta de respeto, Señor. Que todos, Señor, puedan poner de su parte, Señor, pero principalmente el varón del hogar, Señor, que pueda poner orden, Señor, y que tú le bendigas al varón, Señor, para que pueda, Señor, hacer lo que tú le mandas que haga y ordene su familia. Bendice a los hijos de esa familia, a la esposa, y que todos, Señor, puedan, Señor, pasar esa prueba o aflicción o lo que tengan para poder estar de tu mano del otro lado, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que tienen problemas emocionales, Señor, que tú les ayudes, Señor, y que tú les bendigas, Señor, y que de tu mano todo se puede, Señor. Aquellos que sufren tristeza extrema o depresión, Señor, yo te pido que tu gracia sea con ellos, Señor, y tú les bendigas, Señor, porque tú eres el que confortas nuestro corazón, Señor, que aunque hay pruebas, Señor, tú eres el que nos fortalece, y no sabemos cómo, Señor, pero tú nos llevas de la mano y podemos superar. Volteando hacia atrás y viendo que ya cuando pasamos esa prueba no fue tan difícil, pero porque ya la pasamos, Señor. Pero cuando estamos dentro, Señor, parece que nos queremos ahogar, Señor. Pero no será así porque tu gracia nos llevará hacia el otro lado, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.